la obra de Dios. Ese es el tema en esta mañana, amor por la obra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es, si queremos tener amor por la obra de Dios, tenemos que saber cuál es la obra de Dios, qué es la obra de Dios. Y lo primero que tenemos que tener claro es que la obra de Dios son las almas. Las almas. En un proceso de transformación, en un proceso de salvación, arrancando de nada o de menos de nada, arrancando de no perdón, arrancando de pecado y muerte, de tinieblas y oscuridad, y pasando a un proceso de arrepentimiento y un proceso de todo un proceso de salvación hasta llegar al cielo. Esa es la obra del Señor, la obra. Es como un edificio comienza de nada, ¿cierto? Y uno a veces dice, uy, pero ¿cómo en ese morro van a hacer un edificio? ¿Y cómo? Y de pronto allanan, de pronto hacen los cimientos y hacen tremendo edificio en algo que uno decía, pero ¿cómo? ¿De dónde? Hermano, y la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida es de la nada. Y esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Y Dios nos pide que tengamos amor por su obra. Amor por la obra de Dios. Quise comenzar con ese texto de Efesios capítulo 4. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero con el fin de ¿qué? De perfeccionar, de sacar de un proceso de nada a un proceso de salvación, a un alma. Esa es la obra de Dios. Entonces, Dios puso en su cuerpo, Dios puso personas idóneas para cumplir un propósito, para realizar una tarea. Y sabe una cosa, y usted y yo somos parte del propósito de Dios. Usted y yo somos parte de esos instrumentos útiles que Dios ha llamado para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Edifiquemos el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, desde ese punto de vista, para un cristiano debe ser prioridad amar la obra de Dios. ¿Sí? Para un cristiano debe ser prioridad la obra de Dios. O en otras palabras, para un cristiano debe ser prioridad las almas, empezando por la propia. Porque si yo no amo mi propia alma, ¿cómo voy a amar la de otro? ¿Cierto? Yo primero tengo que amar la propia. Y no es no, sino cómo voy a yo a amar a otro si no me amo primero a mí. La palabra de Dios de hecho dice, amad a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Entonces, el amor, pues para un cristiano debe ser prioridad el amor por la obra de Dios. Ahora vámonos a Mateo capítulo 28, versos 18 en adelante. Mateo capítulo 28, versos 18 en adelante. Dice la palabra del Señor que Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús mismo se acercó a la multitud y les habló y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que Dios tiene el poder y la potestad en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, yo les voy a delegar una tarea, una misión. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones. No hay lugar que esté prohibido para nosotros. Dios nos ha mandado a todas partes. Y creo que en todas partes hay necesidades. Y en la primera parte donde hay necesidad es en nuestra propia casa. En la primera parte donde hay necesidad, en nuestra propia casa. ¿Sí? Ahí hay que ir a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el nombre del Padre es Jesús. Y el nombre del Hijo es, y en cambio el nombre del Espíritu Santo es Jesús, porque no hay tres, no hay dos. Dios es uno solo y su nombre es Jesucristo. Les dice, vayan a todo el mundo, a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y dice, y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días del mundo hasta el fin. Y aquí viene otra cosa bien interesante. Y es, ¿cuánto tiempo está Dios con nosotros? ¿Cuánto tiempo de las 24 horas del día, cuánto tiempo está Dios con nosotros? Todas las 24 horas del día. ¿Cuántos días de la semana está Dios con nosotros? Los 7 días de la semana. ¿Cuántos días del mes está Dios con nosotros? Los 28, 29 o 30 o 31 días del mes. Siempre el Señor está con nosotros todos los días. Dice la palabra, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Vea, hermano, Él es el único que nos puede dar esa promesa. Quizás nosotros nos cansamos con alguien, ¿cierto? Porque la verdad es que nosotros a veces nos volvemos pesados. Uno se vuelve pesado hasta con Dios, ¿cierto? Porque uno quiere estarle pidiendo a toda hora a Dios y pidiéndole. Hermano, pero lo bonito es que Dios no se cansa de nosotros ni con nosotros. Dios está con nosotros las 24 horas del día, 24/7, toda la semana. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea que Dios está con nosotros siempre. Entonces yo vengo a hacer una pregunta. Yo voy a hacer una pregunta en esta mañana. Bueno, y si Dios está con nosotros las 24 horas del día, ¿cuánto estamos nosotros con Él? Porque a veces queremos que Dios esté con nosotros, pero no queremos nosotros estar con Dios. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer cuentas claras. Hacer cuentas claras. Dios quiere estar con nosotros las 24 horas del día. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo, hasta el fin. Y como no estamos todavía en el fin del mundo, así es que, bueno, no sabemos, pero todavía no estamos en el fin del mundo. No sabemos cuándo sea el fin del mundo, pero Dios está con nosotros todos los días. La pregunta es, ¿nosotros sí estamos con Él? ¿Nosotros sí estamos con Él? Si amamos a Dios y amamos a su obra, tenemos que estar con Él. Tenemos que estar con Él. Y dice, hasta el fin del mundo, amén. ¿Cuánto tiempo nos dedica Dios a nosotros? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a Dios y a su obra? Y yo quiero decirle, hombre, si Dios nos da las 24 horas del día, ¿qué espera de nosotros? No menos, no menos. Si Dios nos da las 24 horas del día, no espera menos de nosotros. Cuando nuestros hijos nacen, es que la relación entre Dios y el hombre es muy parecida a la relación entre padre e hijo. Cuando nuestros hijos nacen, ¿cuánto tiempo le dedican sus padres a sus hijos? Las 24 horas del día, de noche y de día. Los padres le dedicamos a los hijos cuando nacen. Ay, ay, ay. Eso hasta que ya los hijos dicen, no papá, déjeme, ¿cierto? Pero si uno fuera, si por uno como papá fuera, uno hasta en el matrimonio se metería, ¿cierto? Porque nosotros queremos ampararlos. Igual Dios quiere estar las 24 horas del día con nosotros. Y nosotros, ¿por qué no querer estar las 24 horas del día con Él? Si Él nos ama, ¿por qué no amarlo a Él? Porque Él nos amó primero a nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que yo no estoy invitando a que descuidemos nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Tenemos obligaciones con nuestro trabajo, tenemos obligaciones con nuestro estudio, tenemos obligaciones, diferentes obligaciones, pero si le dedicamos tiempo a Dios, si amamos a Dios, si amamos a nuestro Señor.
Yo creo que en esta mañana, como nos mostraban en escuela dominical ese video especial, necesitamos renovar un compromiso con Dios, un compromiso. Y como veíamos en el video, un compromiso no es algo, no es algo obligatorio. Un compromiso es algo a lo que yo me comprometo voluntariamente. Y así como la esposa se compromete con el esposo y el esposo se compromete con la esposa, al momento de casarse se comprometen, ¿sí? Y entonces el día del matrimonio el esposo le dice a la esposa, perdón, el que los casa le dice a la esposa: te comprometes con fulano de tal en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en riqueza y en pobreza, en salud, enfermedad. Y ahí mismo dice amén a todo eso, ¿cierto? Está tan enamorada que ella dice listo a todo eso. Y le preguntan al esposo: ¿te comprometes con esta mujer en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en lo bueno, en lo malo, en riqueza y en pobreza? Sí, claro, claro. Bueno, algo similar ocurre con nosotros, con Dios. Tenemos que tener un compromiso con Dios. Y así como el esposo o la esposa lo hacen por amor, nosotros también tenemos que amar a esta obra maravillosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso yo les invito a que más que con el pastor, nos comprometamos con el pastor de los pastores, pero que lo hagamos de verdad, que lo hagamos por amor, no por obligación. Y no solamente estoy hablando de la parte económica, estoy hablando en todas las cosas, en todas las cosas. Porque Dios nos da, a todos nos da talentos y capacidades. Esta mañana les contaba yo que conozco a una señora, no es cristiana. Y Dios le dio el talento de saber cocinar. Eso no lo tiene todo el mundo. No todo el mundo tiene ese talento de saber cocinar, por ejemplo. Y entonces esta señora sí tiene ese talento de parte de Dios. Ella sabe cocinar. Pero sabe una cosa, sabe cocinar, pero no le gusta cocinar sino para ella y para el esposo, ¿no? No le gusta cocinar a nadie más, nada, nadie más. Cuando de pronto a ella le toca cocinar a alguien más, entonces más bien ella sale y se va de la casa. Se va para otra parte y se hace la bobita, como dicen por ahí, pero no le gusta cocinar. La pregunta que yo hago es, hombre, si Dios nos da talentos y capacidades, ¿por qué esconderlos? Pues, ¿por qué esconderlos? Y sabe una cosa, y aquí en la iglesia se necesita gente hasta para barrer. Gente hasta para barrer, porque no todo el mundo le gusta barrer. Bueno, pero entre otras cosas, es que cuando uno hace un compromiso no es para que le guste, es para uno poder servirle a los demás. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por amor, no por obligación. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y yo quiero decirle algo, y esto necesita un llamado. Y Dios hoy está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Mire, dice Hechos capítulo 13, versos 1 y 2, Hechos capítulo 13, versos 1 y 2, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas, había maestros, estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, estaba Saulo. Bueno, había un poco de gente, profetas y maestros. Y dice, estaban ministrando al Señor y ayunando. Estaban ministrando al Señor, o sea, sirviendo al Señor, sirviendo en la obra del Señor. Estaban ayunando. Mano, nosotros necesitamos actividades con el Señor. Nosotros necesitamos meternos con el Señor. Nosotros necesitamos orar, vigilar, ayunar con el Señor. No para que nos vean, no para que nos vean, sino para fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Sí? Y entonces estaban ellos ministrando y ayunando,
Y dijo el Espíritu Santo, venga, apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Sabe una cosa? Usted y yo estamos aquí en esta mañana porque Dios nos ha apartado para una obra, para desarrollar nuestros talentos y capacidades, no para que los metamos y los escondamos debajo de la cama, no para que hagamos como aquel que hizo, aquel de los talentos, ¿verdad? Aquel de los talentos, entonces Dios le da 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento a otro. Y el que tuvo 5 talentos fue, trabajó, hizo, funcionó y ganó otros 5 talentos. Y el que tuvo 2 talentos hizo lo mismo, trabajó y luchó y se esforzó y trajo otros 2 talentos. Y a esos 2 el Señor les dijo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hay quienes quieren estar en lo mucho, pero no hacen nada. No aman la obra del Señor. Y hermano, amar la obra del Señor no es solamente tarea del pastor. Amar la obra del Señor es de todos nosotros. Es de todo. Este es un trabajo de todos nosotros. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermano, nosotros hemos sido llamados a desarrollar nuestros talentos, los que Dios nos ha dado, aquí en la obra del Señor Jesucristo. Es que yo no sé si no barrer, yo no sé leer ni escribir, yo no sé predicar, pero yo sé barrer. Bueno, bienvenidos los que barren. ¿Sabe que ahorita que terminé la predicación se me arrimó una hermana y me dijo, hermano, póngame en la lista de los que barren? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. No sabe si no barrer. Gloria a Jesús. Aquí también se necesita que quien barra porque hay que barrer y hay que trapear. Gloria a Jesucristo. Así es que hemos sido llamados, no para que escondamos nuestros talentos, no para que los metamos debajo de un almud, como dice la palabra del Señor. No se enciende una luz para meterla debajo de un cajón. No, esa luz es para colocarla en alto y que los demás vean que tenemos a un gran Dios y Salvador, Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y en este punto de la predicación quiero recordar cuál es la obra del Señor. La obra del Señor son las almas. La obra del Señor son las almas, para sacarlas de las tinieblas, sacarlas de un alma no arrepentida, un alma que no ha alcanzado el perdón, a llevarla a Jesucristo y que sea salva en el nombre de Jesús y tenga vida eterna en el nombre de Jesús. Esa es la obra del Señor. Y quiero recordarles algo bien especial, mis amados hermanos y amigos. Esta obra no es mía. Mucha gente dice, eso es el pastor. El pastor, vea, están enriqueciendo al pastor, están funcionando, es para el pastor. Hermano, no, esto no es mío. Esta obra es de Dios. Esta obra es de Dios. No es mía. Esta obra es del Señor. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5, verso 38 y 39, dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjenlos ir, porque si este consejo o esta obra o esta doctrina que ellos están predicando es de los hombres, se va a desvanecer, se va a acabar. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Está hablando Gamaliel. Bueno, vamos a leer desde el 33, Hechos capítulo 5, verso 33. Dice la palabra del Señor, Hechos 5, 33, dice, ellos oyendo se enfurecían. ¿Quiénes estaban oyendo? Los principales sacerdotes, y estaban oyendo a Pedro y a Juan. Dice que
Los principales sacerdotes y los principales gobernantes de aquella época, oyendo a Pedro y a Juan, se enfurecían de lo que estaban predicando y querían matarlos. Estaban predicando el evangelio de Jesucristo y querían matarlos. Entonces se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo porque era un hombre muy sabio. Y mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Y luego dijo, bueno, varones israelitas, vamos a pensar, vamos a reflexionar, vamos a mirar. Dice, varones israelitas, mirad por vosotros lo que van a hacer respecto a estos hombres. Mejor dicho, pongan cuidado lo que vayan a hacer con Pedro y con Juan. Y dijo, porque antes de Pedro y Juan se levantó un hombre, un tal Teudas, diciendo que era alguien, y a este Teudas se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y cuando murió, todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y dice verso 37, después de Teudas se levantó otro, un tal Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Lo siguieron mucha gente, pero murió también Judas el Galileo, y todos los que le obedecían fueron dispersados, y eso se acabó. Y ahora os digo, dejen que estos hombres se vayan y déjenlos, porque si lo que ellos predican es de los hombres, se va a desvanecer, se va a acabar como se ha acabado lo demás. Pero si esto que estos hombres, Pedro y Juan, predican es de Dios, no lo vais a poder destruir, y por el contrario, ustedes van a ser encontrados luchando contra Dios. ¿Y sabe una cosa? Ya hace más de 2000 años que persiguieron a Pedro y Juan y los quisieron matar, y se llenaban de ira cuando los escuchaban predicar el evangelio de Jesucristo, y los querían acabar y los querían matar. Pero todavía hoy esa doctrina sigue vigente, porque esto no es de los hombres, esto es de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto no es de los hombres, esto es de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso yo les digo, mis amados hermanos, uno aquí como pastor está de paso. A nosotros nos trasladan. Y el reglamento interno de la iglesia dice que la duración de un pastor en una congregación es de 5 a 10 años. Entre 5 y 10 años. Yo ya cumplí 5 años, así es que ya faltan 5, dice Nuri, gracias a Dios. Pero ya por lo menos ya pasé la mitad. Y aquí estamos. Gracias a Dios. Pero pasaremos. Pero hay uno, alabado sea el nombre de Jesús. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aunque las puertas del Hades traten de destruir esta iglesia permanecerá. Bendito sea el nombre de Jesús, porque el fundamento es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces esta obra no es de los hombres, esta obra es de Dios. Pero para eso se necesitan hombres y mujeres, ministros que sirvan, que sean servidores, que amen la obra de Dios. Ministro viene de la palabra menos. Magister viene de la palabra mayor. Entonces, cuando alguien estudia un doctorado, se vuelve un magister. Pero aquí nosotros no somos magister, somos minister. Menos. Aquí el que es más se llama Jesucristo. Ministros, colaboradores, servidores, sirvientes. El de menor rango. Pero es que eso no, yo no sé por qué hay gente que se preocupa. Entonces a uno, Dios lo llama a uno para ser de menor rango. No, pero de menor rango en el reino de los cielos.
Y el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que cualquier otro ser humano. Es una cosa muy grande. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que cualquier hombre de aquí de la tierra. Así es que Dios nos llama a ser inferiores, pero inferiores en el reino de los cielos. Pero no para pincharnos, no para enorgullecernos, ni para pisotear a los demás, sino para servirles. El que quiera ser mayor entre vosotros, que sirva, que sirva. Bendito sea el nombre de Jesús. Para eso Dios nos dio talentos y capacidades, hermano, para que sirvamos, para que aprovechemos nuestros talentos. Alabado sea el nombre de Jesús. Somos colaboradores, somos servidores. Ahora bien, se necesitan recursos, ¿cierto? Y el primer recurso que necesitamos en la obra de Dios es el ser humano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como les decía, barrer es importante en la obra de Dios. Y a algunos no les gusta, pero qué bueno hacerlo con alegría, con felicidad. Porque entre otras cosas, no haga nada por obligación, ni haga nada por necesidad, ni nada de eso. No, hágalo con ganas, con alegría. Siéntase feliz cuando Dios le permite hacer algo en la obra del Señor. Qué bueno, siéntase feliz. En estos días estaba esa canaleta taqueada y yo me subí. Mi esposa era detrás de mí porque como se mató un pastor que se subió a un tercer piso y se cayó y se enterró las rejas, se enterró y ahí quedó muerto. Entonces yo me subí, mi esposa, ay, corrió las escaleras, la escalera y bueno, en fin, y era, pero cuidado, pero era encima ahí al lado. Bueno, gracias a Dios que tengo quien me cuide, gloria a Jesús. Gracias a Dios que tengo quien me cuide, estaba ahí al pie. Pero limpiamos la canaleta, esta canaleta de aquí a la mitad tenía como 3 bolsadas de basura. Y entonces esta semana que ha llovido bien duro, yo he llegado, hermano, y esto sequito. ¿Y sabe qué? Yo sé que de pronto nadie lo va a felicitar a uno por estar de pronto arriesgando la vida ahí en esa canaleta, pero yo sí me siento contento de poderle haber servido a la obra del Señor, aunque sea limpiando una canaleta, hermano, porque no nos estamos mojando aquí adentro, gloria a Jesús, porque estamos sequitos, porque estamos cómodos, y yo me siento muy contento. Y yo les cuento la historia no para creerme, no, sino para decir, me siento contento de poder servirle a toda la obra del Señor, porque yo sé que Dios no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho para Él, lo que hemos hecho para Él, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, qué bueno poder servirle a Dios y a su obra, amén. Pero la pregunta es, ¿en qué lugar tenemos a la obra de Dios? O en otras palabras, ¿en qué lugar tenemos lo que Dios ama? Porque Dios ama su obra. Es decir, Dios ama a las almas. Recordamos que la obra de Dios son las almas. El proceso de salvación en las almas. Dios ama a las almas. ¿En qué lugar tenemos nosotros a Dios y a su obra? Y como veíamos ahí, en el video de escuela dominical acerca del compromiso, hermano, uno se compromete es por amor. El que no ama lo que hace, por más de que lo haga todo el día, es un soberano desocupado. Uno tiene que amar la obra de Dios. Entonces, cuando uno ama, está interesado en lo que ama. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Qué puedo hacer para que esta obra mejore? Bendito sea el nombre de Jesús. Me preocupo por la obra del Señor. Ahora bien, ¿por qué me debo preocupar por la obra del Señor? ¿Por qué me debo preocupar por la obra del Señor? Miremoslo. Efesios capítulo 5, verso 25 en adelante. Efesios capítulo 5, 25 en adelante. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, porque así como un marido ama a su mujer, dice,
Cristo amó a la iglesia. Más bien, así como Cristo amó a la iglesia, el marido debe amar a su mujer. Así como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo se entregó a sí mismo por ella. Amén. Para santificarla, habiéndola purificado. Oiga, mire todo el proceso de salvación. Se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, una iglesia que no tenga cosas semejantes, sino una iglesia que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo amó a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es miembro de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. La iglesia es miembro de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. La iglesia es miembro de su carne. La iglesia es hueso de sus huesos. Los que somos padres aquí estamos entendiendo esto perfectamente, hermano. Cuando uno ve a un hijo, cuando uno ve un hijo, desde que nace, hermano, uno sabe que eso es sangre de su sangre y que es huesos de sus huesos, hermano. Uy, uno por un hijo hace lo que sea, hermano. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Pero bien, yo quiero decirles, hermanos, la iglesia no es un simple lugar, un templo, un local en donde se mete gente. No. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y desde ese punto de vista, la iglesia es algo que se debe tratar con mucho cuidado. Hermano, yo me casé con una mujer llamada Janet Zuluaga. Pero ella se volvió parte de mí. La palabra de Dios dice, ya no serán más dos, sino una sola carne. ¿Usted cree que si alguien odia a mi esposa, si alguien habla mal de mi esposa, yo voy a estar feliz? Uy, no, qué felicidad que otro hable mal de mi esposa. Qué alegría que alguien hable mal de mi esposa. ¿Usted sí cree? No. No. Si alguien está hablando mal de mi esposa, está hablando mal de mí. Y si alguien está en contra de mi esposa, está en contra mía. Porque ella y yo somos uno solo. Y sabe una cosa, y lo mismo es Cristo y la iglesia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no hablar mal de la iglesia. El que habla mal de la iglesia está hablando mal de Jesucristo. Entonces alguien no puede decir que ama a la iglesia, alguien no puede decir que ama a Jesucristo pero no ama a la iglesia. Eso es una mentira, eso es una contradicción, eso no puede ser. Porque la iglesia no es cualquier cosa, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo. Así es que si yo amo a Jesucristo, tengo que amar a la iglesia. Yo no puedo decir que amo a Jesucristo, pero odio a la iglesia. O yo no puedo decir que amo a Jesucristo, pero que no amo a la iglesia. No puede ser. Ahora bien, recordemos, ya voy terminando. Recordemos que la obra de Dios es el proceso de salvación de un alma. Esa es la obra de Dios. Escoger un alma de no arrepentimiento, de condena de muerte,
a salvación y vida eterna. Esa es la obra de Dios. Pero para la obra de Dios necesitamos, ya decíamos, primero necesitamos personas que prediquen, pero no solamente que prediquen, también necesitamos personas que barran, personas que den ánimo. Hay personas que nunca han predicado, pero están orando. Hay ancianos que no predican y no han predicado nunca y no van a predicar nunca, pero están orando unos por otros. Eso se necesita también. Hay personas que nunca han predicado, pero están haciendo algo en la obra del Señor. Y eso es importante. Entonces necesitamos personas. Necesitamos también dinero. Eso es indiscutible. Y necesitamos recursos. Yo no estoy de acuerdo, y me perdonan mis amados hermanos, con todo el respeto, pero una persona que dice que no necesitamos templo está en contra de la obra de Dios. Y hay gente que dice, ¿para qué un templo? Eso no lo vamos a llevar para el cielo. Nosotros necesitamos estar libres y salvos en el nombre de Jesucristo. Mano, vea, eso es como decir que un niño no necesita una cuna. Eso es como decir que un niño solo necesita alimento de la mamá. No, el niño necesita el alimento de la mamá, eso es verdad. Pero el niño también necesita pañales. El niño también necesita cuna. El niño también necesita un techo donde protegerse. El niño no necesita solamente pecho de la mamá, alimento de la mamá. El niño necesita otras cosas. Hermano, y la obra de Dios también necesita un templo. También necesita un templo. No nos lo vamos a llevar, eso es cierto. No nos lo vamos a llevar, pero es que no sabemos cuándo venga el Señor. El Señor puede venir ya o puede venir en un día, pero es que un día para el Señor es como 1000 años. Es decir, que el Señor se puede demorar 1000 años nuestros o puede venir ya. Pero como no sabemos si viene ya o si viene en 1000 años, entonces necesitamos un templo. Así como el niño necesita una cuna donde protegerse, un techo donde protegerse, la iglesia, la obra de Dios, también necesita un templo donde trabajar, donde la gente se sienta bien, donde la gente se sienta cómoda, hermano. Entonces, una persona que diga, eso el templo, ¿para qué? Eso no nos lo vamos a llevar para el cielo. Eso es una verdad a medias y es una persona que está en contra de la obra de Dios. Y una persona que está en contra de la obra de Dios se ve enfrentada a Dios y no va a prosperar. Así de sencillo. Así de sencillo. Nosotros tenemos que amar a Dios y amar a su obra. El que ama a Dios y no ama a su obra es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque es que tenemos que amar a Dios y amar a su obra. Y como le dijo Gamaliel a esa gente, le dijo, vea, si esa obra no es de Dios, eso se desvanece. Hermano, pero esa obra sí era de Dios y sigue creciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús, porque esta obra no es de hombres, esta obra es de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces un día aparece un hombre muy estudiado, un hombre rico, un hombre influyente en la sociedad, y pide cartas a los gobernantes, principales gobernantes y a los sacerdotes del momento, y pide cartas porque voy a asesinar a los de este camino y voy a perseguir a los de este camino y voy a destruir a los de este camino. Y arranca muy orondo y muy majo, como rin renacuajo, ¿cierto? Y sale con las cartas y va al camino a destruir. Y se encontró, bendito sea el nombre de Jesús, y se encontró con el que él perseguía, y lo tiró al suelo. Y cuando estuvo en el suelo,
Cuando estuvo postrado en tierra, tuvo que preguntar, ¿quién eres? Y el Señor le tuvo que decir, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a tus seguidores. Pues por eso, el que persigue la obra de Dios, persigue a Dios. El que va en contra de la obra de Dios, va en contra de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no te estoy persiguiendo a ti. Sí, estás persiguiendo a mi iglesia y mi iglesia es mi cuerpo. Me estás persiguiendo a mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es que te enfrentes al Dios vivo. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es que te enfrentes a mí. Y a partir de ahí ese hombre 3 días ciego. Y a partir de ahí ese hombre no volvió a predicar otra cosa diferente. Dijo, todo lo demás es basura, todo lo demás. Yo lo único que sigo adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y ya no predicó otra cosa diferente, sino a Cristo Jesús, a la obra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesucristo. No predicó otra cosa diferente, sino a Cristo. Y dijo, y no quiero saber nada más, todo lo demás lo tengo por basura. Solamente quiero conocer a Cristo y a este crucificado, porque ese Cristo es la garantía de salvación de mi alma. Hermanos, amemos a Dios, pero amemos también a su obra. Amemos nuestra propia alma y el alma de aquellos que nos siguen. Pero ¿cómo podremos ayudar a otros si no nos hemos ayudado primero nosotros a nosotros mismos? Ahorita Dios me dio una ilustración y es, hermano, una mujer lacta, ¿cierto? Una mujer produce leche, pero una mujer solo produce leche cuando está en la época de la maternidad. O en otras palabras, solo produce leche cuando tiene hijos. Hermano, la iglesia tiene hijos. Necesitamos leche y nosotros sabemos cuál es la leche. La leche es la palabra de Dios, la que alimenta, la que produce, la que transforma, la que cambia, la que renueva. Pero hermanos, si no damos a luz, no vamos a tener leche. Si no hay hijos, no va a haber leche, se acaba la leche. Cuando no hay hijos, no hay leche. Necesitamos hijos y aquí hay unos hijos muy bonitos. Por ahí hay hijos, ahí vienen hijos. Ahí vienen detrás hijos. Pero necesitamos leche. Y leche espiritual no adulterada. Necesitamos amor por la obra de Dios. No Saulos que persigan la iglesia, sino Pablos que hablen de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Pablos que amen la obra de Dios, que amen a Dios y a su obra. Estemos de pie y démosle gracias a Dios por esta palabra.